porque no tenía ojos, miraba y observaba a ver en qué llama podía estar esa mujer que algún día le hablaba de Dios. Y el Señor con su voz le dijo: no, no, Magdalena, ella no está aquí. Esa mujer que te hablaba de mí está conmigo en el reino de los cielos. Cuando esa mujer escuchó esto, se dejó hundir más y más su tortura, y más la llama le quemaba. Pero en el letrero también decía que estaba por ladrona. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Isaías 3:24, que dice: en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala seguimientos de silicio, quemadura en vez de hermosura. Seguimos con el Señor caminando, y de un momento a otro empiezo a ver una columna muy grande, llena de gusanos, y sobre alrededor de esta columna había un tobogán de lata al rojo vivo, y sobre esta columna había un letrero que estaba iluminado y llamaba la atención de todo sitio donde uno lo viera. Este letrero decía: bienvenidos los mentirosos y bienvenidos los chismosos. Al terminar de este tobogán había una laguneta que hervía, parecía azufre hirviendo. En este momento cayó una persona totalmente desnuda y se deslizó por todo el tobogán, y mientras que se deslizaba su piel se quedaba en esta lata, y cuando llegó a esta laguneta empezó a hinchársele tanto la lengua que explotaba, y automáticamente ya estaban ahí los gusanos para hacer su tormento en ellos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 73, versículo 18 y 19: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido de asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. En ese momento salimos de ahí. Yo solamente te quiero decir algo: el infierno y el cielo es un mundo espiritual más real que el mundo físico. Es aquí donde tú decides para dónde te quieres ir, si a una eternidad con Cristo o al infierno. El Señor todo el transcurso nos decía: sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Por eso yo te digo, sin santidad tú no puedes ver al Señor. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el mismo instante que una persona muere y va al infierno, adquiere un cuerpo de muerte para condenación eterna. En el momento que el Señor Jesús tomó mi mano, empezamos a descender por un túnel muy oscuro y muy profundo que conducía al centro de la tierra. Llegamos a un lugar donde habían varias puertas para entrar allí. Una de aquellas puertas se abrió. Entramos con el Señor me tenía de su mano. No lo podía soltar porque sabía que si lo soltaba en ese momento me podía quedar en aquel lugar. Empezamos a entrar por aquella puerta y lo primero que vi fue una pared inmensa donde se veían cantidad de personas colgadas de sus cráneos con ganchos y de sus manos con unos grilletes que los sostenían en aquella pared. Empecé a ver cantidad de llamas y llamas, cantidad de llamas donde solamente se veían personas y más personas. El Señor, por su misericordia, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Esta llama empezó a bajar lentamente y empecé a ver una persona. Esta persona, cuando habló, me di cuenta que era un hombre. Este hombre tenía en su cuerpo una vestidura sacerdotal totalmente destrozada y sucia. En medio de aquella vestidura recorrían gusanos todo su cuerpo. Su cuerpo se veía destrozado, se veía acabado completamente por el fuego. Sus ojos estaban totalmente desorbitados. Su carne se caía al piso y volvía y se le pegaban a sus huesos ya quemados, esqueléticos. Este hombre, cuando vio al Señor, le empezó a decir y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, aunque sea un instante, aunque sea un minuto. Este hombre tenía una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ladrón. Cuando el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Andrés. Yo me llamo Andrés, Señor. El Señor le dijo: ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Él le dijo: Señor, hace mucho tiempo estoy aquí. Y él empezó a contar su historia. Y él decía que en la iglesia católica que él servía, él recogía los diezmos de aquella iglesia y reunía mercados para los pobres, y él se los robaba. Y el Señor Jesús, con esa mirada tan tierna y tan grande, le dijo: Andrés, ¿alguna vez